La palabra de Dios en 1 de Crónicas 27 del 1 al 24. Sí, Carlitos o María José me ayudan con la lectura, por favor. Ya, Silvita. Ya. 1 de Crónicas 27 del 1 al 24. Ya, Silvita. Ahorita. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Jasobeam, hijo de Sabdiel, y había en su división 24,000. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dobai Ahoita, y Michot era jefe en su división, en la que también había 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joía, y en su división había 24,000. Este Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisabat, su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zabadías, su hijo. En su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Samuk Israelita, y en su división había 24,000. El sexto mes era Ira, hijo de Iques, de Tecoa, y sus 4,000. El séptimo para el séptimo mes era Eles Pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división había 24,000. Para el octavo mes era Sibecai, Usatita, y de los Seraitas, y en su división 24,000. El noveno para el noveno mes era Abiezer, Anatotita, de los Benjamitas, y en su división 24,000. El décimo para el décimo mes era Maarai, Netofatita, de los Seraitas, y en su división 24,000. El undécimo mes era Benaía Piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai Netofatita, de Otoniel, y en su división 24,000. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de Rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri, de los Simeonitas, Cefatías, hijo de Maac. De los levitas, Asabías, hijo de Kemuel, de los de Aarón, Sadoc. De Judá, Eliú, uno de los hermanos de David. De los de Isaacar, hombre hijo de Micael. De los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías. De los de Neftalí, Jerimot, hijo de Azriel. De los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías. De la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías. De la otra media tribu de Manasés, en Galaad, Ido, hijo de Zacarías. De los de Benjamín, Jaziel, hijo de Abner. Y de Dan, Azareel, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvía, había comenzado a contar
pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Gracias, Majito. Entonces vemos la división del ejército de David en millares y en centenas. Los hijos de Israel vemos que servían al rey en todos sus negocios. Estas divisiones estaban bajo el mando del rey David. También entendemos que casi todos los reyes de Israel o Judá, Israel nunca tuvo o dependió de soldados mercenarios. Los mismos israelitas servían al rey en todos los negocios de las divisiones. Segundo, las divisiones que entraban y salían cada mes. El ejército de David también estaba dividido en unidades de 12, con un grupo de los 12 en alerta cada mes del año. Esta era una manera efectiva de mantener las tropas siempre listas. Y las tropas inactivas recibían el entrenamiento con regularidad. Así tenían tiempo cada una de ellas para prepararse y para estar alertas turnándose cada mes del año. Todos estos hombres fueron, como digo, preparados, disciplinados y listos para ser llamados sin el menor gasto del Estado o del rey, porque estos eran propiamente hablando de la milicia del reino de Israel. Del versículo 2 al versículo 15 podemos entender que están los capitanes del ejército de David perfectamente organizados. Sobre la primera división, esta sección explica las 12 divisiones mencionadas en los versículos. Y segundo, vemos que Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada, mencionado también en 2 de Samuel 23, del 20 al 21, describe a este mismo Benaía como un héroe grande en Israel, alguien que mató a los 2 poderosos moabitas, mató un león en una fosa en un día nevado. Asael, hermano de Joab, como se registró también en 2 de Samuel 2, del 18 al 23, Asael fue trágicamente asesinado en batalla por Abner, que era el comandante de los ejércitos de Is-Boseth. Este era hijo de Saúl, que hizo lo propio en el trono de Israel. También tenemos como siguiente punto estos líderes tribales o oficiales en el reino de David. Tribales entendemos jefes o líderes de tribu. El jefe de los rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri. Esta lista describe a los líderes tribales que no fueron sacerdotes o líderes militares, sino administradores en el servicio civil del reino de Israel. Tenemos el registro del orden del servicio, ese que se refiere simplemente a un estado político del reino de David. También vemos que estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Las razones, las tribus de Aser y Gad están excluidas de esta lista. En esta enumeración no hay mención de las tribus de Aser y Gad. Probablemente el registro de estas había sido perdido durante este registro. Estos jefes parecen haber sido hombres honorables, como los señores tenientes o militares que podemos ver en nuestros tiempos. Así también podemos analizar en el versículos 23 y 24, que dice: y tomó David el número de los que eran de 20 años para abajo, y no les consideró a ellos, porque, como dice Jehová, había dicho que multiplicaría a Israel
como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sirvia, había comenzado a contarles, pero no acabó, pues por eso vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de en las crónicas del rey David. Bueno, como podemos ver en esta mañana, se mencionan los oficiales, se menciona la tribu, las tribus, cada uno de ellos perfectamente organizados. Primero de Crónicas 27 del 1 al 24, a mí me llama algo importantísimo la atención y, y es que vemos organización, vemos que están perfectamente divididos, están organizados en millares, en centenas, en miles también. Entonces, esto nos lleva a entender que debemos organizarnos, escribir, anotar, redactar, porque entiendo que describe a los líderes por sus nombres. Y cuando les están anotando, le están dividiendo, están organizando por nombres y por tribus. Esto hace que sean parte del ejército. Y aplicado a nuestras vidas, esto hace que seamos parte del ejército de Cristo. Es decir, que en ese momento ellos les identificaba siendo soldados del ejército de David. Para nosotros nos hace ser soldados del ejército de Cristo. Y esto denota o nos puede ayudar a tener identidad. Es decir, que nos da identidad el hecho de formar parte de un todo, siendo tomados en cuenta, siendo considerados, no para enaltecer nuestro ego, sino no siendo ignorados para formar parte del servicio, estando ubicados, estando organizados. Y es lo que el Señor nos llama cada mañana a vivir las cosas de una manera organizada. A mí me llama muchísimo la atención el ver que la identidad nos hace parte de la causa. ¿Cuál causa para nosotros? La causa de Jesucristo. También analizo y me gusta el hecho de que mientras el grupo de soldados que estaba en el mes activo y alerta y cuidando, los otros estaban en un entrenamiento con regularidad. Y es eso lo que precisamente a nosotros nos capacita, nos habilita y nos mantiene alertas. La capacitación es algo que no debemos menospreciar. Y para la capacitación nosotros necesitamos actitud. Una persona que no tiene actitud necesariamente no puede estar habilitada, porque una cosa es estar sentado en una capacitación y otra cosa es estar activo en esta capacitación. Entendemos que las capacitaciones para hoy en día, para nosotros, nos preparan, nos alertan y nos permiten estar habilitados para defender precisamente lo que somos y a quién estamos representando. Entonces vemos que este ejército está perfectamente organizado. Y algo que el Señor habla a mi corazón es esto, de redactar, anotar, escribir, lo que nos han venido enseñando en todo este tiempo es organizarnos, planificar, fechar, accionar. He hablado muchísimo en mi vida este tema porque plasma lo que es la identidad para cada uno de nosotros. Esa identidad que ellos tuvieron siendo soldados del ejército de David. Primeramente, nosotros somos soldados del ejército de Cristo, pero pertenecemos a una parte de la iglesia de Cristo. Este brazo que puede identificarnos como creyentes del Centro de Formación y Liderazgo Cristiano de Saint-Paul, hace que vivamos un sello. Y ese sello tiene que estar puesto en lo alto. Lejos de enaltecernos, saber que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y debemos estar listos para cualquier momento en el tiempo de la batalla.
tomando en cuenta que, y vuelvo y repito, la capacitación es lo fundamental, porque puede haber mucha intención, podemos tener mucho ímpetu, pero si no tenemos las armas que nos da la capacitación, nos quedaremos siendo soldados, tal vez solamente soñadores, o tal vez solamente puestos un uniforme, una bandera, una identidad, una identificación. Esta identidad sin capacitación y sin acción no nos puede conducir muy lejos. Entonces, familia, yo le doy gracias a Dios por esta mañana y si alguno de ustedes tiene un aporte, el Señor les habló de alguna manera, entonces podemos intervenir después de que oremos. Yo les invito entonces a que inclinemos nuestro rostro y podamos formar parte de este maravilloso ejército.